vamos a estar media horita o 40 minutitos charlando. También nos pueden ir dejando alguna pregunta que intentaré ir viendo por aquí, que ya sabéis que yo tampoco es que soy muy de directos, pero, o sea, que no sé gestionar mucho, aunque he hecho algunos, pero no he hecho muchos. Así que, bueno, Mario, vamos a empezar un poquito comentando que hacemos este directo también porque dentro de 2 fines de ¿Yo? semana Sí, 2 fines de tenemos semana. la segunda edición del curso presencial, que tenemos muchas ganas de hacerlo. Hemos mezclado un poquito los conceptos de Mario, de todo relacionado con el cáncer, lo mío, todo relacionado con la obesidad, que está es una prevención frente a esto. Y bueno, queremos compartir con todos vosotros 3 días muy intensos, de mucho aprendizaje. La cabeza normalmente So- suele so- explotar. sí, sobre todo de compartir, que a mí lo que me encanta es los eventos presenciales, que ahora se están empezando y se vuelven a hacer, compartir con otros compañeros y otros profesionales el conocimiento y experiencia que tiene cada uno, porque de todo se aprende. O sea, yo Tenemos, tenem- tenemos muchas ganas y la verdad es que la primera edición salió muy bien y queremos hacer y repetir esta segunda. Así que Mario, vamos al lío y ya estuvimos hablando de cosillas que podían estar interesando a la gente, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me gustaría hacerte y que yo sé que es uno de los condicionantes a la hora del trabajo con personas con cáncer y en este caso también con personas con obesidad es la adherencia. ¿Qué estamos viendo en la adherencia cuando hacemos entrenamientos y por qué es tan importante inculcar a la persona que tenemos que conseguir mantener un tiempo determinado ese entrenamiento para conseguir y producir adaptaciones? otro día, que lo hablaba con más compañeros, con la persona que me entrenaba, con Gonzalo, y lo hablaba con algún cliente o algún paciente, y es muy curioso porque te vas dando cuenta que las personas, que es bastante evidente, ¿no? Las personas que más se entrenan son las que más mejoran. Y al final hay una variable que es muy importante, que tú le dices, que es la frecuencia de entrenamiento, la frecuencia semanal, o sea, para que se pueda producir una mejora y una adaptación, tú necesitas que esa pastilla, que es el ejercicio, se repita con una dosis a lo largo de la semana. De nada vale entrenar un día, o sea, una vez cada 15 días, porque esos mejoras beneficios no supercompensas y no consigues. Entonces, generalmente la adherencia es algo bastante complicado de conseguir. Nosotros, gracias yo siempre lo digo, a la parte humana, lo estamos consiguiendo. Y, por ejemplo, en el servicio online lo que hemos hecho es, antes yo enviaba un programa, un planning solamente, que esto para gente muy obsesiva, muy autoeficaz, autónoma, que ya hacía ejercicio era muy fácil, pero lamentablemente eso suele ser el 0,00001% de la población. El genérico de la población le da pereza, nunca saca tiempo, no tiene ganas, no lo prioriza, no está educado en ello y nunca lo ha hecho. Entonces, cuando con Javi, con Iñaki y conmigo hemos empezado, aparte de dar la planificación, obligar al cliente a entrenar sí o sí una vez en semana con nosotros, ha habido gente que iba a estar un mes para aprender y lleva ya 6. ¿Vale? Y se está consiguiendo esa adherencia. Y la gente nos lo dice, es que si no estás, yo no entreno. Y yo tengo Claro. otra persona que entreno con ella los lunes a las 8:30 desde enero del 2019. Empezamos presencial, pasó el COVID y quiso seguir online. Es una persona con un nivel funcional no muy alto que puede entrar en casa y al fin y al cabo te vas dando cuenta con el paso del tiempo y junto con otros compañeros que tú le conoces como Sergio Quignao, que el 90% de la población y la población target a la que nosotros nos vamos a dirigir no hacen peso muerto con 2 veces su peso corporal. No hacen intervalos de potencia a 1000 vatios. Es que no hacen eso, ni no lo van a hacer ni les hace falta. Entonces Ya. te das cuenta que con cosas mucho más sencillas, cotidianas, bien hechas a lo largo del día a día, con garrafas de agua, con pequeñas pesas de Decathlon desmontables, haciendo un buen programa con criterio y abordando un poco las variables del ejercicio de manera casera, la gente mejora mucho, mucho, Mm. mucho. Yo estoy muy contento porque cada vez tenemos más gente que se queda en el servicio y menos tasa de gente que abandona. Y se abandona es por un tema económico o por un tema de que no, de que por situación, vamos a decir, de la propia enfermedad les impide continuar el ejercicio. Como una chica que tiene Javi, que entrenaba 2 veces en semana, que lamentablemente entró en paliativos, tiene metástasis cerebral y la mujer ahora es que no es capaz ni de hablar ni mantener una conversación. Entonces, normal que tiene que abandonar, entre comillas, el programa, ¿no? Pero el resto de gente, yo estoy muy contento porque hemos conseguido esa, llamémoslo, adherencia, gracias al factor humano y a obligar de alguna manera a sí o sí tener un contacto semanal, sobre todo online. A nivel presencial es más fácil porque a la gente la vemos siempre una vez en semana. Por tanto, creo que el factor humano creo que es fundamental para conseguir la adherencia y para eso estamos los entrenadores también. Yo creo que es una parte fundamental que muchas veces la gente no entiende y es eso, es sobre todo cómo se siente la gente con el entrenador, es decir, la empatía y ese feeling
que nos encontramos. Por eso es tan importante tener a alguien que nos entienda, que nos escuche, sobre todo que no nos juzgue, porque hay un contexto muy importante detrás. Y está guay que ya hayáis visto también ese formato híbrido entre lo que es lo presencial y lo online, porque creo que de hecho hay que potenciarlo mucho más para que la gente, pues a lo mejor un día esté con vosotros y luego poco a poco vayan haciendo ellos algo de entrenamiento para que sean autosuficientes. Claro, Esto, eso es. en, O sea, en- el objetivo, como bien has dicho, Javi, yo siempre a todo el mundo le digo, esto es una frase de Sergio Gómez que tú le conoces, la idea es, dice, esto no es un matrimonio, no vas a tener que entrenar siempre conmigo, yo te quiero enseñar el camino, el proceso, y a la vez que estás tú entrenando, yo te estoy educando y me dices, oye, mira, estamos haciendo este ejercicio que sirve para esto, por esto y esto, y poco, vas a la persona permitiéndole que vaya no solamente entrenando, sino que aprendiendo por qué hace las cosas, que creo que eso es fundamental. Yo, por ejemplo, siempre digo que los programas de entrenamiento, lo interesante, si la persona se plantea hacerlo, desde aquí yo lanzo, si estáis escuchando, si sois pacientes pues, o con cáncer o simplemente sois personas que tenéis un exceso de peso que queréis plantearos disminuir porque tenéis algún problema de diabetes, de problema de riesgo cardiovascular, es que intentéis pensar un poquito a largo plazo en tratamientos de un año, en trabajos de un año. Eso sería súper interesante. Sé que es un poco complejo, sé que mucha gente lo llama como una utopía, incluso compañeros míos, pero nosotros estamos viendo que al final, mira, con 3 meses vas a mejorar, casi seguro. De los 3 meses a los 6 empieza a haber un estancamiento. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo muy, muy interesante de evaluación de las variables que van a hacer que tú sigas mejorando, para que no disminuya esa mejora y esa adaptación. Y luego, de los 6 meses al año, entra el concepto de cambio de hábitos, es decir, que tú lo consigas crear y lo consigas repetir independientemente de que haya o aparezcan situaciones que a lo mejor hay que, pues de alguna manera, gestionarlas. Es decir, pues por ejemplo, pues hoy tengo que ir a recoger a los niños, pues no pasa absolutamente nada, hay que ser flexible, pero puedo hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que intentar de alguna manera gestionar el contexto para conseguir mantener un hábito durante un año. Yo en el cáncer creo que es fundamental como una terapia coadyuvante y en el tema del exceso de peso, yo personalmente lo veo como algo que hay que evaluar primero. Es decir, hay veces que no es lo primero que hay que hacer. Eh, A nosotros también nos pasa porque la persona está en una situación psicológica que el ejercicio o el programa de ejercicio le va a suponer más estrés de lo que le va a mm, aportar y necesita resolver otros problemas de ansiedad, de relación con la comida, de gestión del estrés, de calidad del sueño, de ritmo circadiano, lo que sea. Y a veces yo siempre lo digo, igual que tú, Javi, el psicólogo creo que es fundamental. O sea, yo en la primera fase creo que hay que hacerse muchas preguntas y sobre todo muchas creencias, y hay gente que viene simplemente pensando que el ejercicio va a gastar muchas kilocalorías, va a quemar grasas y no es así. Es decir, que de hecho le puede generar más apetito, le puede generar más ansiedad, más estrés porque no lo está haciendo, por lo tanto hay culpa. Entonces, lo que hay que replantearse muchas veces es esa situación psicológica y luego empezar a entrenar. Vosotros normalmente, y vuelvo a algunas preguntas que creo que suelen ser interesantes, ¿qué evaluaciones soléis hacer para una vez que ya hemos abierto este melón de la psicología, que desde aquí pues, os concienciamos para que vayáis a un psicólogo sin miedo, sin normalizarlo? Luego, ¿cómo evalúas y cómo empezáis a entrenar, Mario? El curso. De hecho, vamos a hacer la valoración completa esta vez y básicamente lo que hacemos es coger una serie de test que consideramos que nos dan información en función de lo que vemos y el contexto del cliente del paciente. Siempre que una persona se pone en contacto con nosotros, lo primero que hace es llamarnos o yo le dejo mi número de teléfono para poder hablar. Entonces, pues ya hablamos, bueno, Mengano, fulano, Pepita, cuéntame un poquito qué cáncer tienes tú, esto tal, y ahí recabas un poquito de información. No es lo mismo un bombero con cáncer de próstata de pulmón en activo, con buen estado físico, o que él dice que todavía no ha perdido mucha función que una mujer de 76 años que acaba de tener una, yo qué sé, fisura en columna o una fractura metastásica en columna y que nunca ha hecho ejercicio y no le gusta. Pues a la hora de valorar no puedes hacer los mismos test porque el nivel de función es diferente. Pero a nivel, a grosso modo, valoramos el equilibrio estático y dinámico, valoramos la fuerza y la potencia del tren inferior, ¿vale? También la calidad de movimiento, que simplemente es ver cómo una persona hace un push-up, cómo una persona tracciona o tira, ¿vale? Y luego a nivel cardiovascular, a veces, no siempre, porque quita mucho tiempo y tú lo sabes, hacemos un test de los 6 minutos o un test del cajón, test del STEP de Harvard, que es bastante duro. Y luego lo último que hacemos es el test de potencia, la watt bike de 6 segundos,
para valorar un poco cuál es la potencia que es capaz de generar la persona, que eso da mucha información porque tú ves a la persona y sin ver los vatios dices, este tiene chispa o este no arranca, lo ves. Entonces es una herramienta muy sencilla porque todo el mundo básicamente sabe pedalear. Pero sobre todo eso, no tiene que ser muy largo porque es casi media hora de entrevista inicial, tomar las constantes vitales como la tensión arterial, el pulso y la saturación, y luego lo que hace. Mira, Mario, que no te digo ahora mismo. Que básicamente son unas variables que van, son unos test, perdón, que van encaminados sobre todo al trabajo y a valorar cómo es la fuerza de esa persona en tren inferior, tren superior. Y dentro de ellas, que lo veremos aquí también, a veces se usa el encoder para valorar un poco la velocidad que es capaz de alcanzar en algún movimiento puntual o el Mayan para valorar la altura del salto desde un test que nos hemos medio inventado, que se podría hacer un CMJ, un SJ, o se podría hacer el test que hacemos, que es desde una silla de 45 centímetros o cajón, brazos al pecho, sin contramovimiento, un salto vertical y valorar un poquito cuántos centímetros de salto es capaz de generar la persona sin contramovimiento y sin energía elástica. Y ya con eso, más la entrevista inicial, más lo que hemos hablado, ya tienes una buena imagen y fotografía de cómo está la persona. Pero luego hay algo que quiero decir que es bastante interesante. Todo test es un ejercicio y todo ejercicio es un test. El primer día que la persona entra por la puerta y hace una plancha, la plancha es un test en sí mismo que va a retar al core, va a retar la movilidad lumopélvica, va a retar el control motor y va a retar si la persona sabe hacerlo. Y ese mismo entrenamiento no deja de ser una reevaluación inicial de otra serie de cosas que vamos a ver. Entonces, eso es lo que hacemos y nos lleva tiempo, en torno a una hora, la primera consulta o la valoración, la entrevista inicial, que es fundamental, donde además también, como has dicho, preguntamos cuál es la verdadera motivación oculta, que se quite la máscara, por qué viene de verdad y por qué quiere, y así como otra serie de aspectos que son súper importantes, como si tiene familiares, si le apoyan, si vive cerca, si previamente ha hecho ejercicio, qué ejercicio ha hecho, si tiene otras comorbilidades, hábitos tóxicos, que te dan mucha información de cómo puede llegar a ir esa persona, que nosotros con Iñaki y con Javi muchas veces lo hablamos y nos miramos como diciendo esto va a ir bien o esto va a ir mal. Y son variables que no tienen que ver con el ejercicio, sino con el contexto que rodea a esa persona. Una vez que vosotros hacéis esas preguntas un poco de contexto, ya sabéis, o vosotros ya por vuestra experiencia, de alguna manera intuís que esa persona va a mantener, que va a mejorar y demás, ¿verdad? Mira, ayer o antes de ayer, no recuerdo, hablé con una chica que viene de otra clienta mía que tuvo online, que la clienta, de hecho, me regaló esto, Tamara, que estará igual por aquí, que me hace mucha gracia de la fuerza, el equilibrio de la fuerza, que quería hacer algo simbólico y esta mujer pues lo hacía todo a rajatabla y perfecto y mejoró una barbaridad. Y esta me deriva a otra persona que por contacto y tal. Y yo cuando hablé con esta paciente que va a entrar nueva, que es de Sevilla, pues me dijo, mira, ayer estuve media hora corriendo la cinta, cáncer de pánico, media hora corriendo la cinta, 10 minutos en el remo, 10 en el esquí o en la elíptica, no me acuerdo, y luego estuve encima haciendo un trabajo de tren superior de fuerza en máquinas. Pues yo sé que esa, me entrena 6 veces días a semana, yo sé que esa mujer, y estuvo llamándome 3 veces al día, yo sé que esa mujer tiene muchísimo interés y lo normal es que vaya a ir súper bien, sea conmigo o con otro compañero. Y sin embargo hay gente que le llama, le pasa la entrevista, la llamada, le mandas un WhatsApp para coger cita y ya no te contesta en un mes. Claro. Lo intuyes. Hay una parte que realmente aquí los que nos estáis viendo pues seréis profesionales o simplemente seréis personas que estéis interesadas en alguna de estas dos partes. Hay una parte de responsabilidad personal que es súper importante y hay otra parte que tenéis que evaluar vosotros los propios miedos que tenéis para enfrentaros a algo que es bueno. O sea, per se, independientemente de que yo pueda tener un exceso de peso o independientemente de que me pueda aparecer el cáncer, el ejercicio y el entrenamiento es bueno, ¿vale? Conocer todos esos test o esas valoraciones iniciales que os está haciendo un entrenador, como es en el caso de Mario, los test que ha comentado, yo ahora comentaré alguno, es fundamental. En el caso del exceso de peso, de la obesidad, yo os plantearé también, y os lo explicaré en el curso, una de las cosas que es que se empieza a utilizar ahora y es preguntar a la persona si quiere hablar de su peso corporal, ¿vale? Esto es algo novedoso. Nosotros, Javi, en el centro, o sea, yo podía tener una báscula y un tallímetro para pesar, tallar, y podríamos hacer fotos y podríamos sacar foto de frente, de perfil, en ropa interior, pero creo que una persona que viene tan vulnerable, y esto siempre lo decía, creo que era Ismael Galancho, dice, a ver, una persona que tiene exceso de peso ya lo sabe, o sea, pesarle ya sabe lo que pesa y si no sabe tampoco lo quiere saber. Entonces, y es una variable a la cual yo no le quiero dar énfasis. Voy a poner un ejemplo, lo diré en el curso. Esto pasa mucho con los fisios, ¿no? Que esto lo ha comentado otro compañero que es fisio, que trabaja con dolor persistente, que es la verdad que es un crack.
Y decía, si el fisio te atiende con bata y pijama, seguramente sea un fisio que dé una imagen pasivo de masaje y de terapia con aparato. Si el fisio te atiende en chándal, seguramente te va a poner a entrenar. Entonces, nosotros es lo mismo. Si yo como profesional en la primera consulta hago mucho hincapié en la composición corporal, mido perímetro, mido peso y te hago un InBody, como no mejora la composición corporal, se me cae el pelo, porque ¿para qué le doy importancia a algo que no voy a mejorar? O que no es tan importante. Sin embargo, si simplemente le pregunto ¿cuánto pesas y cuánto mides? Aproximadamente, que a veces viene en los datos antropométricos del historial clínico del informe médico, o no, y lo pregunto y le doy énfasis a la función, pues yo voy a estar encaminando mucho más y condicionando más el entrenamiento y la mentalidad del sujeto a que tiene que mejorar la función en la sala y la fuerza, y no el peso corporal, que es algo fundamental. Porque realmente, una vez que tú mejores la función, van a ir mejorando otros parámetros a nivel analíticos, a nivel de composición corporal, y es fundamental. Por lo tanto, es algo que tenemos que entender y que tenemos que también valorar en nuestras evaluaciones. Yo hace unos días ponía sobre todo a nivel de educación, a mí me gusta mucho que la gente entienda y sepa ciertos conceptos. Por ejemplo, yo pregunto muchas veces a la gente, pues tú sabes tu consumo de oxígeno, ¿sabes cuál es tu consumo de oxígeno? ¿Sabes cuánto tiempo eres capaz de andar a la máxima velocidad posible y pararte o cansarte? Exactamente, aunque no sea el consumo de oxígeno, es decir, ¿cuánto tiempo tardas en recorrer 5 kilómetros? ¿O cuánto tiempo tardas en recorrer, yo qué sé, 10? ¿O cuánto tiempo tardas, o en 6 minutos, qué rendimiento es capaz de alcanzar? ¿O qué hand grip tienes? O ya no hace falta un consumo de oxígeno porque la gran mayoría de la población ni se ha hecho una prueba de esfuerzo, y luego también depende de cómo esté calibrado el analizador de gases o qué modelo, a veces hay variaciones de consumo. Pero por lo menos yo a la gente le digo, tienes que conocer tu nivel de rendimiento. Porque si no conoces tu nivel de rendimiento, no sabes si estás mejorando, empeorando o para dónde vas. No tienes referencias. Entonces, eso es Entonces, súper importante. eso lo vamos a comentar porque luego en el curso, cuando tú muchas veces dices, bueno, tú haces una evaluación inicial, pero luego tú tienes normalmente entre 4 semanas a 7 semanas de un trabajo donde vas a hacer mucha observación, donde vas a pedir, donde vas a observar esa plancha, donde vas a observar esa carrera de 5 kilómetros, donde vas a observar los ritmos, la forma de andar y a partir de ahí tú vas a empezar a planificar muchas veces y a programar lo que es la propia sesión del entrenamiento. Entonces, A veces, Javi, la mejora, yo siempre, lo que te estaba diciendo, ¿no? Cada test es un ejercicio y cada ejercicio es un test. Entonces, no hace falta decir un día reevaluación. Si tú quieres reevaluar los mismos test que hiciste en un principio, chapó. Pero si mi cliente en la Watt Bike, en cada pico de potencia, antes hacía 250 vatios y ahora es capaz en 3 segundos de llegar a tocar los 300, pues ya sé que está mejor. ¿Qué test quieres? ¿Tenemos que pararnos a hacer el test de 6 segundos y parar un día de entrenamiento para hacer una batería completa? Porque luego, por otra parte, la valoración y la evaluación, lo sabemos todo, puede fluctuar en función de cómo se encuentra ese sujeto. En función de la hora del día, si ha comido, si no ha dormido, si está estresado y, por otra parte, con mis clientes, si tiene tratamiento o no tiene tratamiento. Entonces, para mí la revaloración o la reevaluación casi está en el mismo entrenamiento y cuando tú grabas al cliente y ves un vídeo de hace un año, dices, pero mira, este eres tú y ahora eres tú. ¿Ves la diferencia? Te mueves diferente, mueves más peso, lo mueves con más calidad de movimiento, o sea, eres otra persona, aunque no haya habido un cambio a nivel estético, que es lo importante. Por tanto, yo creo que sí que es verdad que más que, y mucha gente en el curso lo preguntó en el otro, ¿cuándo reevalúas? No, esto no es un estudio de intervención que son 12 semanas y hay que reevaluar para decir cómo ha ido el estudio, sino que esto es, entrenamos para la vida y cuando yo veo que hay algún cambio importante, para bien o para mal, decido reevaluar algún test puntual. Pues si yo veo que la persona jadea más, pues igual me lo saco fuera y hago un test de los 6 minutos y comparo las frecuencias cardíacas, comparo los metros y comparo la velocidad de la marcha. Si no, continúo. Si yo veo que la persona está más explosiva y hace los movimientos con más fuerza y demás, pues igual decido hacer el test de salto otra vez. Pero no tengo por qué hacer la batería entera cada 3 meses o cada 4 meses, sobre todo si el cliente no ha experimentado una mejora visual o no ha experimentado un empeoramiento realmente importante que se pueda ver. Bueno, genial, Mario. Antes de nada, quiero saludar a todas las personas que están entrando a la charla, al directo, que podéis escribir, que estamos pendientes de vuestras preguntas. Y, y bueno, una vez que ya hemos hecho o que habéis visto ciertos aspectos, que es como hacéis una entrevista donde evalúas y tienes que conocer también el contexto, donde intentas tampoco darle mucho valor a esa parte del peso corporal porque sabes que pueden venir. En el caso también, Mario, una pregunta que te quería hacer es, en vuestro caso, en el centro relacionado con el cáncer, hay muchas personas que van con un peso corporal, a lo mejor una distribución de esa composición corporal por encima de los valores que habéis visto normalmente. Muchas veces al final
trabajar con personas con obesidad y trabajar con personas con cáncer muchas veces van de la mano. Y muchas veces, aunque esa persona que hay que tener, me gusta mucho el concepto que tenéis de la SEDO y también Walter, por ejemplo, Suárez, Felipe Isidro, tú, que la obesidad no es solamente un peso corporal, sino es ni una composición corporal, sino es un estado metabólico y una función. Y sí que te encuentras gente que tiene exceso de peso, sobre todo las mujeres de cáncer de mama posmenopáusico, hombres de cáncer de próstata posmenopáusico, y no solo se ve reflejado en el peso, sino en la función, ¿vale? O sea, son gente que aparte de tener un peso graso excesivo y un déficit de masa muscular, tiene un déficit de función muscular y se ve. O sea, tú lo ves y según le ves sentado en la silla contigo hablando, dices, que tengo curiosidad por ver si es capaz de saltar, tengo curiosidad por ver si es capaz de hacer una zancada, tengo curiosidad por ver si es capaz de movilizar vatios en la bici, porque más o menos te lo intuyes y suele ser bastante habitual encontrarte gente con no solo un exceso de peso, sino una dinapenia o una falta de fuerza muscular, que se ve mucho, se ve mucho. Ese término que has dicho es muy importante. Posiblemente hay gente que sabe lo que es, pero vamos a explicarlo bien. El término dinapenia que ha explicado Mario, que ha comentado, es una palabra que se puede definir, es dinapenia, se puede definir como esa pérdida o esa pérdida de fuerza o de generar potencia en un tiempo determinado y que normalmente se producen por dos sistemas, ¿vale? Uno que es el sistema nervioso central, que es cómo se reclutan las unidades motoras, es decir, yo cuando hago una contracción muscular hay un reclutamiento de unidades motoras que hacen que se pueda mover el cuerpo, o sea, el músculo, y luego por otro lado tenemos un problema del sistema muscular, es decir, que hay pérdida de masa muscular en algunas ocasiones por inactividad física, porque no funciona bien o no se repara bien la síntesis de proteínas o porque no se regenera bien el músculo. En muchas ocasiones en personas con obesidad, y esto es súper interesante porque está afectado todo el sistema inmunitario, es decir, el sistema inmune, esa inflamación crónica de bajo grado está afectando al sistema inmune y eso a su vez afecta a la reparación de los tejidos y por lo tanto hay menor capacidad para mejorar y adaptarse al entrenamiento de fuerza. Y luego, por otro lado, tenemos toda la parte me saldrá de unidades motoras, es decir, la calidad del músculo, que muchas veces pensamos que solo es cantidad y en la mayoría de las ocasiones es la calidad muscular, cómo te mueves, es decir, la capacidad de movimiento de generar fuerza en una velocidad determinada. Por eso Mario muchas veces utiliza el encoder, le interesa también ver velocidades, ver cargas altas a altas velocidades. Estaba haciendo varias preguntas, una relacionada con la titina, lo veremos en el curso con la contracción muscular, pondré un vídeo, y otra era que cómo valoras o cómo evalúas la sarcopenia en personas con obesidad o con cáncer. Lo primero que hay que saber es que la obesidad en sí hace ya, creo que fue Cruz-Kentov, que hay un consenso europeo para estudiar la sarcopenia en 2018, es el último actualizado, creo, si no recuerdo, Javi. Ya Ahora sacaron unos ahora nuevos de la gente de la SEN, pero bueno, lo podemos compartir. La definición antes era una falta de masa muscular por debajo de un mínimo, ahora no, ahora el primer criterio para diagnosticar sarcopenia es una falta de fuerza muscular, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los criterios que utilizan para diagnosticar sarcopenia son tan bajitos que cualquier persona sale bien parado de ahí, y sin embargo, no por salir o no estar sarcopénico bajo esos criterios del consenso europeo quiere decir que mi cliente está bien, porque hay que decir una cosa y lo veremos en el curso, la sarcopenia y la caquexia son dos cosas, ¿vale? La sarcopenia es una pérdida de masa muscular atribuible un poco al proceso de envejecimiento, pérdida de hormonas, pérdida de motoneuronas, pérdida de fibras rápidas, el propio sedentarismo, la mala alimentación, la resistencia anabólica que ocurre con la edad, etcétera. Y la caquexia es una pérdida de masa muscular, pero que ocurre como alteración de una enfermedad crónica, en este caso cáncer. En el cáncer a veces se dan las dos. Lo que pasa es que la caquexia no es o no se cree a día de hoy que no es reversible propiamente tal, y hay unos criterios diagnósticos con unos marcadores de inflamación, la albúmina, anemia, la PCR, etcétera. Lo importante que tenéis que saber con esto es que tenéis que medir función. Entonces, yo no utilizo los valores de referencia, porque los valores de referencia están bien para publicar y para estratificar a la población general en estudios prospectivos, observacionales y de grandes masas. Yo utilizo mis propios criterios. Y yo, por ejemplo, sé que mis pacientes, clientes, sí o sí, cuando aprenden a hacer un peso muerto, todo el mundo, aunque no lo sabe, empieza con 20 kilos. Y sin embargo, hay gente que tiene que tener de 5 o 4 kilos y se tira entrenando así semanas o meses y no está haciendo ningún estímulo. Por tanto, la sarcopenia, aunque hay un consenso europeo y hay unos test diagnósticos y unos puntos de curte, eso está bien para que lo sepáis a nivel científico y a nivel de conocimiento. Pero yo, en mi caso, utilizo otros que son los que vamos a ver en el curso. Y con la Wattbike, por ejemplo, yo ya he visto que gente
y hace menos de 300 vatios en un pico de potencia de 6 segundos, está muy mal. Entre Claro. 300 y 500 ya la cosa es una persona que se mueve. Por encima de 500 estás bastante bien y por encima de 600, 700 estás muy bien. Claro, estamos hablando en población enferma y en población con un cáncer, que muchas veces muchos de ellos están mucho mejor que población supuestamente sana. Entonces, esos son mis puntos de corte. ¿Pero por qué? Porque hemos evaluado ya más de 100 pacientes, hemos visto por dónde van los tiros y ya estamos clasificando y poniendo percentiles quién va para allá y quién va para acá. Mm. La verdad es que Mario tiene la parte más de... Tienes unos datos ahí bestiales que se podrían perfectamente publicar, que no hay datos de referencia en ese sentido, o sea, es decir, en los datos de referencia de potencia en 6 segundos, que son súper interesantes, porque y que son muy fáciles de medir, no están publicados, pero que no estén publicados no significa que no existan, que no sean Claro. importantes medir, aunque no nos den muchísima información. Yo estoy con Mario en el sentido de que muchas variables que nosotros medimos al inicio, cuando te vas a la literatura científica, están tan bajitos que como esperes a que estén a que lleguen a esos valores, cuando están en esos valores es que la gente ya está muy malita. ¿Vale? Es decir, Lo digo y lo haremos aquí en el curso que lo hicimos con Adán. ¿Te acuerdas que cogió y hizo el test de Hangrit y sacó, no sé si fueron 30? Y dije, eso está mal, dale más fuerte. No puede ser. Y sacó luego 54, 50. ¿Por qué? Porque el punto de corte es 20. 20, 16 en mujeres. Y eso es ridículo. O 27, depende si coges un parámetro u otro. Pero que al final 20, 27 lo haces con 2 dedos. Entonces, si yo tengo que esperar a que esa persona tenga un Hangrit de 20, mucha gente entra en silla de ruedas teniendo un Hangrit de 30. ¿Vale? Para que se vaya claro, una idea. Entonces no me sirve. eso es. Aquí nos preguntan que cómo lo medimos. Normalmente se puede medir diferentes formas. La más sencilla y donde hay más cosas publicadas son hand grip, que son unos aparatitos que tú colocas la mano y simplemente aprietas. Es una fuerza prensil con la mano derecha, con la mano izquierda. Normalmente sueles hacer 2 medidas y también puedes hacer un hand grip para la espalda y para las piernas, ¿vale? Si tienes el aparato. Eso nos pueden dar datos de referencia. No son ni los mejores, simplemente están relacionados con cierta información que nos puede dar a nosotros para saber en qué situación se encuentra. Pero luego hay otros test que son muy interesantes que vamos a mostrar también en el curso, que son el test de potencia de 6 segundos, que Mario utiliza mucho en su centro deportivo. Esta no me van a aguantar porque ya me han cambiado todo. El monitor y el sensor ya funciona perfecto. Vale. Bueno, haremos todos, hacemos una evaluación, reflexionaremos sobre los datos que nosotros vamos sacando, sobre los que tenemos nosotros mismos, porque muchas veces los entrenadores, yo lo que digo es, como no sabemos medirnos, no tenemos nuestros propios valores de referencia y no tenemos limitaciones, es decir, no sabemos, por ejemplo, qué es un consumo de oxígeno mínimo o máximo o medio. Entonces, claro, ya partimos de un problema que a la gente no sabemos decirle, bueno, pues tenemos que mejorar en este sentido, tenemos que mejorar la fuerza, vamos a hacer este trabajo por este motivo. Entonces, Sobre todo, Javi, que aquí creo que está muy por aquí conectado, la clave es cuando tú entrenas, tú tienes valores de referencia, porque cuando tú entrenas y entrenas a tus entrenados y te vas fijando, pues en el calentamiento la gente va entre 60 y 70 vatios, o 40. En los sprints o los intervalos hacen 300. En el tal, pues ya vas teniendo tus propios datos de tu sector y tu perfil de población. Entonces ya vas teniendo más experiencia sobre eso. Pero claro, no es lo mismo irte al Ineos o yo que sé, a un grupo de ciclismo profesional que irte con futbolistas profesionales, que irte con atletas, triatletas amateur, que irte con culturistas, que irte con pacientes de cáncer o con personas con obesidad. Pero lo importante es empezar a ver la población y qué valores son. Entonces, si yo como hoy o como Moisés le digo, mira, mis clientes no son capaces de mantener 200 vatios ni 10 segundos. Pues claro, es normal porque son personas con cáncer que nunca han hecho ejercicio y eres capaz de estar a 245 vatios durante más de una hora, pero porque tiene otro nivel de rendimiento. Entonces, sus valores de referencia y sus criterios de estar bien o mal son diferentes a los que hay en mi población. Entonces, cuando yo hay alguien que veo que hace más de 400 vatios, digo, madre mía. Y sin embargo, pues Moy puede estar 1 minuto 750 vatios. Dice, pues es que es una mierda. Pero para su perfil de población o para sus criterios, pero para los que tengo yo en mi centro, con mi sector o con mi perfil de población, más de 400 vatios en un pico de potencia, están muy bien. ¿no? Y que sobre todo, mira, hay una parte fundamental que yo muchas veces intento explicar a la gente. Imaginaros que tenemos una persona que tiene un peso de 120, 140 kilos y que es sedentario, ha sido sedentario durante muchos años, ¿vale? Tiene que tener la capacidad de movilizar y levantar 120 kilos y desplazar 120 kilos. Muchas veces yo lo que digo es,
intentar de alguna manera vosotros mismos, imaginaos que tenéis un peso de medio de entre 60 a 80 kilos, ¿vale? Poneros 40 kilos más, 50 kilos más encima, intentar moveros a lo largo del día, a ver qué es lo que ocurre. Curso y lo haremos otra vez con la mochila por delante, con los discos, y me sorprendió muchísimo. Y yo no ni siquiera yo me había puesto en esa tesitura de lo complicado que es moverse y lo que te cansa simplemente estar de pie. Mm. Simplemente, Y ve- simplemente estar de pie y teniendo en cuenta que yo soy un sujeto que si me pones más peso soy un sujeto metabólicamente, teóricamente sano y con una masa muscular funcional. Y si a mí ya me fatiga ponerme una mochila con 30, 40 kilos más, imagínate una persona que aparte de 30 o 40 kilos más tiene un sistema musculoesquelético deteriorado. Es normal que quiera estar en el sofá. Es normal que mm. se quiera sentar y es normal que no quiera hacer ejercicio. De hecho, hay muchos factores biomecánicos que explicaremos que lo que hacen es proteger los sistemas. Es decir, lo que hacemos muchas veces en una persona que tiene un exceso de peso es, por ejemplo, no hay una fase aérea en la zancada, sino que es una fase que va arrastrando, por ejemplo, el pie o, por ejemplo, empieza a haber movimientos pendulares, ¿vale? Que lo que intenta de alguna manera es proteger el tobillo, protege la rodilla y protege la cadera frente a microimpactos que pueden hacerle daño. Entonces, tenemos que intentar entender que hay ciertos eslabones débiles que también lo vamos a trabajar, cómo se trabajan para mejorar o fortalecer esos eslabones que luego pueden potenciar que la persona se pueda mover con ese peso y luego utilizar otras estrategias, pues a través de la alimentación o a través de la farmacología. También os explicaremos esta parte que muchas veces os llama la atención para que entendáis qué Yo cuando, herramientas. yo cuando sacaste el estudio de, creo que era el semaglutide, que se veía cómo perdían peso, pero se veía cómo el consumo de oxígeno se iba al garete. Digo, a ver, sí han perdido mucho peso, pero la capacidad funcional que han perdido es mayor. Nadie se le ha ocurrido hacer, no sé si era con el semaglutide o era con la cirugía bariátrica, creo que era cirugía bariátrica. Cirugía Cirugía bariátrica. bariátrica. Aunque perdían consumo de oxígeno absoluto, pero también relativo, lo cual es un No, problema grave. el O relativo al peso, el relativo relativo al peso mejoraba, porque claro, perdían 40, 50 kilos con Pero la cirugía el absoluto bariátrica, caía, si mal no recuerdo. pero el absoluto cambiaba. Por lo tanto, ahí lo que se ve muy claramente es cómo tiene que haber una fase preoperatoria, una fase postoperatoria para intentar evitar esas cosas que están ocurriendo, que estamos viendo que en estudios, sobre todo en hospitales y demás. Interesante. Y de hecho tengo yo ahora una clienta que te acabo de mandar un WhatsApp antes de comenzar el directo de un que me lo comentabas tú, de que me decías, joder, mucha gente que pierde peso se pone muy malita, o sea, se pone mala, se coge resfriado, gripe, neumonía, porque la pérdida de masa muscular viene asociada a un empeoramiento del sistema inmune. Y el artículo que te pedía es un dibujito que se va a un músculo y se ve cuando se pierde un 10%, un 20, un 30 y un Ah, 40. vale, vale, ya sé ¿Vale? cuál Y el es. 40% se asociaba a neumonías y problemas respiratorios graves y tal. Entonces, el mantenimiento de la masa muscular, tanto en un paciente oncológico para no entrar en situación de neutropenia, ¿no? Como en un paciente o una persona con obesidad o con sobrepeso, es súper importante para prevenir ese deterioro del sistema inmune y ese padecimiento de enfermedades respiratorias u otras. O sea, es que es súper interesante y la verdad que cuando te pude ver en las presentaciones hay un montón de información que yo no conocía o tenía mis ideas, pero al no saber conocer los artículos o ver cómo Mm. trabajar, la verdad que se aprende bastante, Sí, bastante. yo creo que la parte realmente buena es tener esos dos conceptos, además de uno que ya es algo que es una enfermedad, que está considerada como una enfermedad como es el cáncer, otra parte que es una situación metabólica como es el exceso de peso, que se está intentando, pues, de alguna manera hacer como, o intentar exponer en el Parlamento, que es una enfermedad que te pueda llevar a otros problemas metabólicos más graves, como por ejemplo puede ser la diabetes o el cáncer. Y es muy interesante ver las dos formas de entender el entrenamiento, como básicamente tenemos cosas que hacemos de la misma manera, pero hay otras que tenemos, pues, por ejemplo, las evaluaciones o la farmacología o por qué unos están utilizando el tratamiento. Entonces, por ejemplo, vosotros una cosa que os quería preguntar, ¿estáis viendo cómo la gente que entrena con vosotros a lo mejor reduce los tratamientos de quimio? Tengo pendiente hacer un directo con doctor Vladi, que es un médico de medicina interna de Murcia, que tiene su fundación, Never Surrender, y que el tío está haciendo mini dosis de entrenamiento de fuerza media hora prácticamente todos los días, que me parece que es la clave, que es poca fatiga, alta intensidad, gran frecuencia semanal, una calidad de entreno brutal, además de jugar al fútbol.
Y en concreto él, como tiene un nivel de rendimiento tan alto y está haciendo las cosas también, sí que comentaba en el directo que hice con Cristina Mitre y con otra doctora, de que él por ejemplo, había retirado la premedicación. Él no tomaba premedicación, ni tomaba nada, ni se le sentaba nada mal, sus analíticas perfectas, y llevaba una burrada de ciclos de quimioterapia, seguramente de Folfox o no recuerdo cuál era. Y quiero hacer el directo con él. Los clientes o pacientes que hemos llegado a ver nosotros, muy poquitos. ¿Por qué? Porque hace falta un nivel de rendimiento, de exigencia, de frecuencia semanal y de compromiso que lamentablemente entrenando 1 o 2 veces a semana no lo vas a llegar a ver. Hace falta más, ¿vale? Y no solamente en cuanto a ejercicio, sino también en cuanto a nutrición, suplementación, descanso y otra serie de variables que son muy importantes. Ahora bien, tú me preguntas, ¿reduces la medicación? Sí, y de hecho hay estudios que los pondremos en el curso donde se ve que los sujetos que tienen una mejor condición de fuerza y mejor calidad muscular tienen menor toxicidad y toleran mejor la medicación y la metabolizan mejor. O sea que eso es real, ¿vale? De hecho, bueno, los compañeros de FISAC, cuando hacemos el curso online, ya nos están hablando pues que el entrenamiento de fuerza reduce esa mortalidad en un 33%, que estaba buscándolo aquí para daros el dato exactamente. Entonces, claro, lo que tenemos que conseguir es convencer a la persona que el entrenamiento de fuerza, en este caso, es fundamental para la supervivencia, es fundamental para reducir los tratamientos en personas con cáncer y, por otro lado, en personas con obesidad, es fundamental para mantener los sistemas, que el sistema metabólico vuelva otra vez como a encenderse, por así decirlo. Es decir, posiblemente lo que vamos a ver en el curso es que hay como capas, ¿vale? Es que hay como capas y en cada una de estas capas hay variables que pueden dañarse, ¿vale? Es como si, yo qué sé, como si os estuviera enseñando a lo mejor esto y de repente, por el motivo que sea, hay una cosa que está dañando este sistema que está aquí dentro. Pues yo tengo que conocerlo, saberlo, trabajarlo, repararlo y a partir de ahí volver a comenzar a entrenarlo para que funcione correctamente. Pues básicamente esto es lo mismo, pero para eso necesitamos tiempo. No pueden ser 8 semanas, no pueden ser 12 semanas. Por eso muchas veces decimos que un trabajo de un año es muy interesante para cambiar toda la estructura metabólica, que es fundamental para la mejora de la salud. Ahora, si vosotros queréis 8 semanas para llegar a verano y ya está, pues oye, nadie nos metemos en eso. A mí personalmente no me gusta, pero cuando tenemos ese problema metabólico, tenemos que darle tiempo y adherencia. Esto es una frase que creo que le escuché a Walter, que decía, pierde peso rápido, pierde salud rápido. O sea, el sistema musculoesquelético, el sistema inmune y el sistema en general se va a defender. O sea, cuando experimenta un estrés tan agresivo de pérdida de peso, de hecho hay un estudio muy bonito, que igual lo pondrás tú, Javi, si no lo tienes que poner, que es el de Minnesota Starvation Experiment, el estudio de Minnesota, que se ve que los sujetos pierden peso corporal de manera abrupta y luego recuperan no solamente todo el peso que han perdido, sino que recuperan más del peso perdido. ¿Por qué? Porque al final siguen ganando peso, pero cuando dejan de tener esa hiperfagia y ganar peso corporal, cuando llegan a conseguir mantener la misma cantidad o retener o alcanzar, perdón, la misma cantidad de masa muscular que tenían previo al estudio. Sin embargo, han tenido un overshooting o han tenido un exceso de peso graso de 4, 5, 6, 10 kilos más. Y cada ciclo de reganancia de peso donde no hay un mantenimiento de la masa muscular, la persona va estando peor. Y yo tengo clientes y pacientes que me dicen, claro, es que a mí nadie me habló de que había que hacer ejercicio y menos de fuerza para evitar ese efecto rebote y mantener mi metabolismo en un orden, ¿no? Y son cosas básicas. Claro, yo, por ejemplo, fíjate, en la parte de cáncer esa parte es fundamental y en la parte de obesidad, fijaros que yo en los últimos 2 meses he estado en varios congresos médicos donde ellos, pues, básicamente presentan datos de diferentes tipos de estudios, dietas mediterráneas que han visto que funcionan muy bien, pero, por ejemplo, ahora mismo te estaba buscando aquí datos de nuevo fármaco que puede llegar hasta hacer pérdidas de 24 kilos, es decir, esto es bestial. O sea, significa que muchas veces me preguntáis, ¿pero tú estás a favor de esto? Yo digo, mira, es que no, yo no estoy ni a favor ni en contra, es que se va a utilizar. Es decir, ahora lo que yo tengo que pensar es yo como entrenador, ¿qué puedo aportar para que la persona que pierde 24 kilos no pierda la masa muscular que va a perder en ese Salud. sentido Y no pierdes salud. para, para que no pierda salud? Es decir, ¿por qué? Porque posiblemente si pierde 3 o 3 kilos vamos a tener ciertos riesgos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Volvemos a decir, entrenamiento de fuerza es fundamental para que la gente se pueda mover, entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria a diferentes intensidades, que no tenemos por qué empezar con altas intensidades,
porque el cuerpo necesita oxígeno. Es decir, o no es, si el cuerpo no es capaz de coger, de captar oxígeno, y yo no soy capaz de entrenar, no entiendo, porque nadie me ha explicado que yo tengo que poder correr para poder tener salud. En el momento que yo veo una persona que no puede correr, yo solo digo, bueno, esto es cuestión de años o de tiempo, es que esa persona tenga una enfermedad. Mira, yo le hice una pregunta a Íñigo Sambiana. Hay dos cosas que quiero decir. Una, que no hay que correr para ponerse en forma, hay que ponerse en forma para correr, importantísimo. Y luego, por otra parte, que yo a Íñigo Sambiana le hice una pregunta con respecto a esto del oxígeno y el efecto Warburg, y hablaremos de esto en el curso, y utilizaremos el analizador de gases, el RER en reposo, todo esto, y el coeficiente respiratorio. Y al final yo le he preguntado a Íñigo de qué le parecía el entrenamiento no en hipoxia, sino en hiperoxia, porque muchos pacientes ya casi que están en hipoxia. O sea, les pones en la bici o les pones a hacer un par de entrenamientos de trabajo de fuerza un poquito pesado del tren inferior y enseguida entran en el metabolismo anaeróbico así. Yo la clienta que he tenido ahora ya venía agotada y evidentemente la parte de intervalos no había intervalo, porque no podía. Porque según hubiera empezado a hacer los primeros minutos para meterse en el primer intervalo de potencia, ya hubiera ido súper fatigada sin oxígeno. Entonces, creo que es fundamental, como bien dices tú, hacer una progresión lógica, utilizar herramientas sin impacto, y yo con Adri lo he hablado mucho. Creo que el trabajo de fuerza es muy importante por diferentes mecanismos y aspectos que vamos a comentar en el curso, pero creo que es el medio para llevarte luego a un trabajo de resistencia en intervalos o de potencia o tipo HIIT. O sea, creo que es el medio, que lo que habría que llegar al final es a lo otro, que lo otro es lo realmente demandante a nivel metabólico, a nivel de potencia, a nivel de lactato y a nivel de otras intensidades, pero claro, si la persona no se puede levantar de una silla, ¿cómo pretendes que luego haga un intervalo de potencia a una bici y aguante o tolere la carga que hay que hacer? Claro, y de hecho, por ejemplo, fijaros que una de las cosas que también vamos a intentar hacer en el curso es poneros en la situación de diferentes entrenamientos que se proponen en la literatura para que veáis también ciertas incoherencias que nos podemos encontrar. Yo, Javi, perdona que te corte, yo lo hice en un curso donde hablé de hipertrofia y les dije, mirad, vamos a hacer el famoso 10x10 de Cometí que comentaba, ¿no? Del libro clásico de hipertrofia. Si tú realmente haces un 10x10 es imposible porque no puedes mantener un 10 RM en series consecutivas descansando lo que haga falta. Es literalmente inviable. Cuando tú pones el encoder, ves cómo la persona va perdiendo potencia. O cuando le dices, mira, el estudio dice que hay que usar un 85% del ERM. Vamos a ponernos un 85% en la prensa o en la sentadilla o en el peso muerto en el press de banca y vas a hacer la serie hasta que pite. Te das cuenta que la gente para antes de que pite la velocidad porque decía, joder, pues esto pesaba mucho, pues todavía no habías entrado a esa intensidad. Para que tengas en cuenta que el estudio estaban trabajando al 30. Yo Eso el es muy otro día importante. en el máster de entrenamiento personal del INEF de Madrid hicimos un protocolo de entrenamiento con los chicos, con los entrenadores. Le aumentamos casi 30 kilos aproximadamente a la persona que lo estaba haciendo y fliparon. Dijeron, pero ¿y esto qué es? ¿Esto, cómo pueden pedirle esto? Pues eso es lo que se pide muchas veces. Cuando veo los estudios muchas veces no me los creo porque están enseñando intensidades relativas mucho más bajas. Lo que pasa es que luego en papel, por la metodología, por lo que sea, ponen que es lo que yo... Hay estudios que lo veremos de el OptiTrain que hacen intervalos de 3x3, 3 minutos de alta intensidad, 3 de baja intensidad y utilizan escala de percepción de esfuerzo. La escala de percepción de esfuerzo, para estar familiarizado con ella, tienes que ir entrando mucho tiempo. O sea, la gente, además, escala de percepción de esfuerzo del 6 al 20. La gente de 18, o sea, no es capaz de discernir entre un 0 y un 5 y discernir entre de 6 y 20. Es muy complicado. Entonces tiene muchas, o sea, yo creo que la literatura científica tiene muchas fallas, pero no por nada, sino por cómo está diseñado con el campo del ejercicio físico, como cuando hablamos de la adherencia. Tú puedes tener adherencia a 12 semanas de intervención, pero no que ese tipo de intervención dure para toda tu vida. Entonces hay que buscar otras herramientas. Bueno, pues la verdad es que todo esto lo vamos a tratar en el curso. Vamos a dividir, van a ser 3 días, 3 días que son bastante intensos, ¿vale? El viernes, sábado y domingo. No solo vamos a hablar de esto, sino que hay una parte que es, pues, llevar la parte teórica a la parte práctica, que lo vivenciéis, que todos comentemos nuestras propias experiencias, es decir, las vuestras también son súper importantes para trabajarlas. Vienen, creo que una enfermera que es paciente encima o ha sido paciente y una médico rehabilitadora, Pilar, y va a ser muy interesante porque quiero que ellas como profesionales y como paciente, cuando leamos un estudio,
digamos, esto que pone en el estudio, vamos a ir ahora a la bici y lo vamos a hacer, a ver qué os parece. Y Claro. cuando se pongan a hacerlo, dicen, Mario, ¿puedo parar? Y dicen, sí, pues para, te has dado cuenta que lo que ponen aquí no es viable, no lo puedes hacer ni tú, como para que En luego el el, paciente. Claro, en el fondo lo que nosotros vemos es que si nos unimos, si hay un grupo reducido de personas que está trabajando en torno a la obesidad o en torno al cáncer o en torno al cáncer que tienen un exceso de peso, tenemos unas vivencias muy interesantes y luego por otro lado, por último, también vamos a dar una parte de evaluación del negocio, es decir, de qué es lo que a nosotros, pues de alguna manera las estrategias que estamos siguiendo para desarrollar tanto Obesity Management School o Objetivo Mejorar tu Salud, o en tu caso, Mario, pues Mario Redondo, el centro de cáncer especializado en entrenamiento, pues para evaluar de alguna manera si es viable, si no es viable, cómo conseguimos que la gente, pues atraerla, qué mensaje podemos mandar, problemas que nos encontramos a la hora de temas económicos, financieros, todo eso también lo vamos a trabajar porque consideramos que forma parte también de nuestro trabajo. Es decir, si nosotros nos especializamos, pero no somos capaces de potenciar ese negocio y de que la gente entienda los beneficios que tenemos con ese negocio, pues muchas veces no sale adelante. Por lo tanto, consideramos que ese domingo pues es muy importante que trabajemos sobre esa parte. Así que, Porque entre todos sumas y lo digo, admiro a gente como Sergio Espinal porque creo que ha conseguido hacer algo muy difícil, que es empezar a movilizar a la gente en su casa, con poco material, a cambiar hábitos y a tener unos ejemplos. No me gusta porque a veces utiliza la estética y la pérdida de peso como excusa para el programa, pero si eso sirve para motivar a cierto perfil de gente a entrenar y la plataforma es exitosa y eres un referente como youtuber y como asesor o como figura pública en la actividad física y la salud, a mí me sirve. O sea que chapó. Y lo que hay que hacer es lo, aprender de esa gente para ver cómo lo, tú con obesidad como patología, no como un tema estético, y yo con cáncer puedo utilizar esas herramientas para ayudar a mi gente. Totalmente, y de hecho yo creo que esto va creciendo, va abriéndose un abanico, donde por ejemplo yo siempre digo, ¿qué hace Mario para que la gente que va a Mario sabe que va a entrenar fuerza? Pues has estado trabajando tus redes sociales para que tú, la gente que va, ya sabe que vas a entrenar fuerza. ¿Qué es lo que he hecho yo para que la gente Exactamente. que la gente viene a mí, sabe que yo no me voy a fijar en el peso, que a mí no es lo que me importa, que a mí me importa mucho más la función y que lo que yo quiero es que si tú eres capaz de correr 5 kilómetros, que si tú eres capaz de levantar cierto peso, que si tú entrenas todos los días vas a mejorar tu calidad de vida, entrenas para la vida y eso también te va a mejorar a nivel estético, por supuesto, porque sé que es importante, pero no le quiero dar toda la importancia y no te quiero obsesionar con tienes 8 semanas para llegar a verano y si no te sientes culpable. No, no quiero hacer eso, no quiero hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Lo vamos a explicar también, así que nos podéis escribir también un mensaje directo a cada uno de nosotros. Tenemos unos descuentos de profesores que podemos utilizar, entonces sería interesante que nos escribierais en el caso de que queráis venir. Tenemos unas plazas limitadas, ya hay gente, por lo tanto vamos a ir reduciendo poquito a poco. Tenemos esta semana y la que viene para que toméis decisiones. Si necesitáis cualquier duda o cualquier sugerencia podéis escribiros porque pues Ana o yo o bueno Mario o yo os vamos a contestar encantados y esperamos que os haya gustado mucho este directo y aquellas personas que estéis interesadas pues que nos veamos porque tenemos muchas ganas de interactuar y aprender entre todos. A ver si vamos a vernos dentro de poco a nivel presencial y seguro que aprendemos mucho, no solamente los alumnos, sino también nosotros, ¿vale? Pues nada, Javi, te mando un fuerte abrazo. Bueno, Mario, nos vemos dentro de nada. Un saludo a todos. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Si queréis algo más, ya sabéis que nos podéis seguir por las redes, por Instagram, Twitter, YouTube. Estamos en casi todas. Así que esperamos conoceros a muchos de vosotros a nivel personal. Un saludo, que tengáis muy buen día y a entrenar para la vida. Chao.